Concluir podemos con el ángel Rafael que se encuentran ciertas cosas sensibles, que tienen virtud y capacidad de ayudar a los poseídos para liberarlos de espíritus inmundos y maleficios. Y nuestros autores, en la segunda parte de su martillo, en la cuestión segunda, capítulo 5, hablando de una cierta hierba llamada hipericón, y de ellos fuga demonum, que nosotros llamamos vulgarmente perforata, dicen que ella tiene gran virtud contra los demonios. Ello es igualmente claro de la ruda, que cuando se aplica a los poseídos, los espíritus inmundos la aborrecen. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y hoy dejamos a un lado la sección más oscura de nuestro herbario brujo y giramos página para llegar a las plantas que la tradición considera protectoras, escudo y defensa contra las artimañas brujeriles y demoníacas. Y aprovechando que son fechas de solsticio, lo celebramos al amparo de una de las plantas solsticiales por excelencia, aunque sea propia del solsticio de verano, alrededor del día de San Juan, un santo muy vegetófilo que presta su nombre a muchas hierbas, como la protagonista de este episodio. En efecto, el pliegue de herbario de hoy está dedicado a la hierba de San Juan, también conocida como hipérico. Se acercaba el final del siglo XVI y, si nos atenemos a los escritos de la época, el diablo andaba bastante liado. Por si no bastase organizar eventos nocturnos más o menos multitudinarios y estrechar miles de pactos secretos con seres humanos, probablemente mujeres, ya lo sabemos, también se dedicaba a colarse sin permiso dentro del cuerpo de la gente. De ahí que, por aquel entonces, el exorcista no fuese un título de película, sino de profesión, un oficio vinculado a la Iglesia que combatía en primera línea contra las artimañas del enemigo en mayúscula. Y mientras que algunos exorcistas se dedicaban a sus quehaceres en relativa oscuridad, otros en cambio alcanzaron fama y renombre a través de sus escritos. Es este el caso de Girolamo Menghi, un fraile franciscano que compuso una obra en 1576 titulada Compendio dell'arte esorcistica, de la que proviene el fragmento que has escuchado al principio del episodio. En él, como habrás notado, aparece el hipérico como hierba espantademonios, mencionado en conexión con un martillo. Este martillo, por si no lo has adivinado, es el famoso Malleus Maleficarum, o martillo de brujas, ese tratado antibrujeril famoso de 1486, escrito por dos dominicos alemanes, que, a pesar de ser bastante parco en lo que a botánica brujeril se refiere, en el capítulo 5, segunda cuestión, segunda parte, dice lo siguiente, más o menos. Pueden dudar los exorcistas. ¿Es lícito emplear ciertas hierbas y piedras que no han sido bendecidas? Respuesta: si las hierbas han sido bendecidas, mucho mejor. Pero, si no lo están, no es superstición emplear cierta hierba, llamada fuga demonis, o las propiedades naturales de las piedras. Pero el exorcista no debe pensar que expulsa demonios gracias al poder de estas, o caería en el error de creer poder usar otras hierbas y encantos de igual modo. Tal es el error de los nigromantes. Esta fuga demonis o fuga demonum, la hierba que pone a los demonios pies en polvorosa y una de las pocas aliadas vegetales que admite el martillo de brujas, era nada más y nada menos que el hipérico. Pero, ¿quién es este hipérico exactamente? ¿Cuál es su historia? ¿Y cuánto hay de cierto en los rumores que lo describían como vegetal demonífugo y antibrujeril por excelencia? Vamos a descubrirlo. Para empezar, en sentido botánico estricto no existe un único hipérico. El género Hipericum alberga a más de 500 especies actualmente reconocidas, repartidas literalmente por el mundo entero. Es lo que se conoce como un género cosmopolita, dentro de la familia de las hipericáceas. Hay especies que solo crecen en un rinconcito del mundo, como el granadillo canario, que es Hipericum canariense, que solo vive en, lo adivinaste, sí, Canarias, mientras que otras, en cambio, están mucho más extendidas. Y este es el caso del protagonista de nuestras cuitas antidemoníacas y antibrujeriles, la especie que Girolamo Menghi llamaba perforata. Esto hace referencia a sus hojas, que, si las ves a contraluz, aparecen llenas de puntos translúcidos que parecen perforaciones.
Esta característica aparece reflejada en muchos de sus nombres comunes, como millepertuis en francés, milfurada en portugués, así como en su DNI taxonómico, donde pone Hipericum perforatum. Como contaba ya en el libro de las plantas olvidadas, que hacía tiempo que no salía ninguna de aquellas, este hipérico es hierba perenne que echa tallos de hasta 1 metro de altura con hojas opuestas y flores de 5 pétalos amarillo intenso, brillante, solar, precioso. No sorprende que se la haya relacionado con el astro rey, algo que tiene su qué, dado que el hipérico puede producir fotosensibilidad, pero esto ya hablaremos más adelante. Y aunque sus hojas parezcan agujereadas, en realidad estos agujeritos no son tales, sino diminutas glándulas secretoras traslúcidas. La relación de esta planta con el solsticio de verano, ojo, tiene que ver, como no, con la época que tradicionalmente se ha considerado óptima para su recolección, a saber, la noche o la mañana de San Juan, o sea, 23 o 24 de junio, cuando la planta está en flor y cuando, teóricamente, sus poderes medicinales y apotropaicos, o sea, protectores ante todo mal, serán más potentes. En Francia, por ejemplo, se recogía la creencia general de que el hipérico recogido la noche de San Juan protegía de las enfermedades y de los maleficios. Sin embargo, y como ya he comentado otras veces, si quieres recoger hipérico, fíjate bien en cuándo empieza la floración en tu región para pillarlo en su mejor momento, en lugar de fiarte ciegamente del santoral. Teniendo en cuenta que Hipericum perforatum vive en buena parte de Eurasia, puedo asegurarte que la fecha idónea no es la misma en Noruega que en Afganistán o en Sudán, y que no tiene, por supuesto, que coincidir con el día de San Juan en todas partes, y mucho menos en estos tiempos de calentamiento global, que adelanta floraciones a una velocidad alarmante. Al paso que vamos, pronto habrá que encomendársela a otro santo. Otros nombres del hipérico, en cambio, son a prueba de catástrofe climática. Algunos hacen referencia a su empleo medicinal, como hierba de los golpes o hierba de las heridas, y adivinarás que, al igual que la milenrama, es un vulnerario muy apreciado. Uno de los preparados más conocidos que aprovecha tales poderes hipericáceos es el oleato de hipérico, olidocop por mis lares, literalmente aceite de golpe, que se prepara dejando en aceite, por ejemplo de oliva o de almendra, las unidades floridas de la planta durante 40 días y que sirve para tratar magulladuras, quemaduras y afecciones similares. Es facilísimo de preparar y utilísimo aliado en el botiquín casero. Y además es un aceite espectacularmente bonito de ver, porque adquiere un color rojo intenso precioso. De ahí esa pista que te di en el episodio anterior. La responsable de esto es una molécula conocida como hipericina, que se acumula en glándulas secretoras de las hojas y pétalos de la planta, aunque, ojo, no son exactamente las glándulas translúcidas que te mencionaba antes, sino unos nódulos más oscuros que liberan este compuesto rojo si frotas la hoja con suficientes ganas, o los pétalos también. De ahí que otro conjunto de nombres comunes del hipérico lo relacionen con la sangre. Sangre de elfo en alemán, Elfenblut, más o menos. Sangre de San Juan, Saint John's Blood. Sanguina, Krevnicek, más o menos, en checo. O sangre de hombre, Androsemon, en griego antiguo. O bien que haya historias y leyendas que cuentan cómo la planta nació de la sangre vertida de San Juan, de Jesucristo, etc. Esta hipericina, además de ser roja, es también la responsable del efecto fotosensibilizante de Hipericum perforatum, que es un fenómeno del que hablamos en el lejano episodio de las rudas que también producen fotosensibilidad, aunque las responsables bioquímicas sean distintas. Esto significa que no conviene exponerse a la luz del sol tras haber estado en contacto con el hipérico, porque podrías desarrollar una reacción adversa, una dermatitis en la piel, más o menos dolorosa. Y aunque esta propiedad de la hipericina podría parecer totalmente indeseable, en realidad no es del todo así. La estamos aprovechando, por ejemplo, en terapias contra ciertos cánceres de piel. Si te interesa el tema, busca información sobre terapia fotodinámica. Ya ves, viejas plantas, nuevos usos. Y aunque el hipérico suele aparecer siempre como aliado de las fuerzas del bien en la batalla contra demonios, brujerías y toda la pesca, a veces sí que figura de la parte de las brujas. Me consta al menos una aparición del aceite de hipérico, mencionado como óleo di preparata, en un proceso contra una mujer viuda acusada de brujería en la Toscana del siglo XVI, Costanza da Libbiano, que lo aplicaba después de haber compuesto un hueso roto o dislocado. Costanza, por cierto, salvó la piel, a pesar de haber confesado, bajo tortura, varias fechorías brujeriles, asistencia a aquelarres urbanos, unión carnal con el diablo y cosas así. He leído publicaciones alemanas del siglo XX donde se afirma que el hipérico se empleaba en brebajes que obligaban a las acusadas de brujería a decir la verdad.
Lo que pasa es que no aportaban bibliografía concreta para esto, y yo no he conseguido rescatar ningún documento o testimonio de aquellos tiempos donde aparezca tal cosa. Lástima, porque me hubiese gustado tener pruebas que lo demostrasen, aunque no parece haber nada en la bioquímica de Hipericum que le otorgue poderes en plan suero de la verdad. Pero, y respecto a su fama demonífuga, ¿podemos encontrar alguna peculiaridad botánica que la justifique? Veamos qué sacamos en claro al respecto. Puede que ya estés al corriente de que Hipericum perforatum es uno de los remedios vegetales más estudiados de las últimas décadas y que los resultados de tales estudios lo ensalzan como planta con propiedades antidepresivas equiparables a las de mucha medicación de síntesis y con menos efectos secundarios indeseables. De hecho, hay artículos que sugieren que en caso de depresión leve o moderada, que no grave, idéntico beneficio se obtendría tomando hipérico o un antidepresivo de laboratorio. Y de forma vagamente parecida a lo que pasa con la mandrágora o el beleño, este dato bioquímico se ha tomado como justificación de su fama demonífuga, estableciendo una equivalencia entre la posesión demoníaca y trastornos psicológicos y o psiquiátricos que el hipérico sería capaz de aliviar. Incluso su nombre, que suele interpretarse como derivado de hipereikon, que sería hiper por encima de y eikon imagen, se ha dicho, podría hacer referencia a su capacidad para elevar la imagen que uno tiene de sí mismo, aunque conste en acta que esto es bastante controvertido, además de que justamente los griegos daban este nombre de hipericon a una especie de hipericum distinta de nuestro perforatum, el crispum, si te pica la curiosidad. El razonamiento general suele ser, es planta antidepresiva, ergo, era lógico que tuviese fama de espantar demonios. Pero no está tan claro que este razonamiento sea correcto, porque no parece que tengamos pruebas de que en la antigüedad, ni siquiera en el Renacimiento, de hecho, se estableciese tal nexo. Te cuento. Sabemos que el hipérico se conoce y se reconoce como planta medicinal desde hace milenios, pues los antiguos griegos y romanos ya dejan menciones sobre él, pero le atribuían habilidades más bien modestitas. Dioscórides, por ejemplo, en el siglo I de la era común, tras aportar el detalle de que al estrujar las flores manchan los dedos de rojo, hay un signo bastante claro de que estamos hablando del perforatum, del hipericum perforatum, dice que este hipérico sirve para sanar la ciática, evacuar los humores biliosos y muchos excrementos, además de ser eficaz contra las quemaduras de fuego en cataplasma. Pero espantar, lo que se dice espantar en la antigüedad, espanta más bien poco. Y ni rastro de propiedades apotropaicas, ni antidepresivas tampoco. O mejor dicho, antimelancolía, porque por aquel entonces las condiciones depresivas solían clasificarse como casos de melancolía. Según el esquema moral de la época, ya quizás recuerdes que esta melancolía era debida a un exceso de bilis negra, que era fría y seca, y por eso debía tratarse con remedios calientes y húmedos, o sea, el opuesto de lo que era la bilis negra. Y en cambio el hipérico se consideraba caliente, sí, pero seco, no húmedo, como las especias. En cambio, el remedio vegetal por excelencia contra la melancolía era el eléboro negro, que sí se clasificaba como caliente y húmedo, pero que, mira tú por dónde, hoy sabemos que no tiene ninguna propiedad antidepresiva. Y es tóxico, así que no conviene emplearlo sin saber muy bien lo que haces. Incluso así, mejor no. Así pues, durante siglos y siglos, la medicina occidental, digamos oficial, basada en la teoría humoral, jamás hubiese acudido al hipérico para tratar problemas de melancolía o depresión. Esto es un caso curioso en el que una base teórica errónea te impide aprovechar e incluso reconocer las propiedades de una planta. Las primeras menciones detalladas sobre el uso del hipérico en el tratamiento de la melancolía estarían fechadas hacia el 1630 y aparecerían en la obra de Angelo Sala, un doctor italiano que emigró a tierras germanas y por eso no entiendo ni jota de sus escritos, así que no he podido localizar la referencia exacta en su obra, mal que me pese, pero si tú hablas alemán, busca la obra y podrás probablemente localizar esa referencia. Que lo admito, que en 1630 son 4 siglos de empleo como remedio antidepresivo, que no está mal, pero no son los milenios de antigüedad que solemos atribuirle. Esto en cuanto a la medicina oficial. Pero, ¿qué hay de la medicina popular?
Puede que los doctores, con sus títulos universitarios, no la empleasen, pero que en cambio las gentes sabias del pueblo sí se hubiesen dado cuenta de su utilidad antidepresiva. ¿Sí o no? Bueno, en primer lugar, nunca he estado muy segura, la verdad, de que en el pasado las depresiones se considerasen causadas por demonios o similares. Esquizofrenia, vale, pero depresión no acabo de verlo mucho. Pero por ahora, bien, admitamos que sí, que aceptamos pulpo como animal de compañía. Tenemos menciones al uso popular del hipérico para espantar demonios, espíritus malintencionados, brujas y demás ejemplos que podríamos meter en el saco de lo malo. La respuesta, como bien sabrás, es que sí. Incluso tenemos representaciones visuales, como pasa en varios herbarios medievales alquímicos, donde junto al hipérico se dibujaría una figurita que representa a un demonio huyendo de él. Es algo muy gracioso. Tengo noticias de manuscritos italianos y hebreos, ya a partir del siglo XII. En tierras germanas, varios herbarios del siglo XVI incluyen referencias a tales usos. Aunque son herbarios escritos por gente culta, recogen tradiciones populares, digamos. Por ejemplo, Leonard Fuchs menciona que algunas gentes, inducidas por cierta superstición, creían que podía poner a los demonios en fuga, llamándola fuga demonum. A su vez, Hieronymus Bock, que es otro botánico alemán, comentaba que el hipérico expele todo veneno y donde quiera que haya hipérico, los espectros no tienen nada que hacer. Y que mucha gente lleva encima esta planta contra espíritus malignos y tormentas, algo que no es completamente mentira. 3 siglos más tarde, Jacob Grimm, que sí es el mayor de los hermanos Grimm, de cuentística fama, publicó un tratado enciclopédico titulado Deutsche Mythologie o Mythologie, dedicado a las creencias de los antiguos germanos y a supervivencia contemporánea suya, claro, o sea, siglo XIX. Y en el apartado dedicado a las hierbas incluye idénticas creencias sobre el hipérico como ahuyentador de espíritus, citando incluso los mismos dichos populares que aparecían en los herbarios del siglo XVI. Ahora, puede que hayas notado un detalle, y es que no se dice en ninguna parte que fuese necesario comerse la hierba, consumirla en modo alguno, para que surtiese sus efectos demonífugos. Al igual que pasa con otras plantas apotropaicas, exponerla en dinteles de puertas o de establos, en los campos, o sencillamente llevarla encima es suficiente para que surta los efectos deseados. El folclore francés, idénticos derroteros. Para proteger casa de maleficios era necesario colgar un ramillete de hipérico y de menta, recogidas ambas en la noche de San Juan, eso sí. Y algo parecido aparece, por ejemplo, en regiones de Valencia, Cataluña o Salamanca, donde se colgaba también en las puertas de las casas como protección contra brujas, demonios y o tormentas. O bien en Gales, donde se colocaban ramitas de hipericum en la puerta para liberar la casa de espíritus malévolos y donde existía la creencia de que una raíz de hipérico desenterrada a medianoche de la vigilia de San Juan espantaba demonios y brujas. En Escocia se decía que llevar un ramito de hipérico en el cuello de la camisa evitaba que la persona portadora tuviese visiones. Imagino que espectrales, porque en lo normal no es ir por ahí teniendo visiones, pero bueno, la cita bibliográfica dice visiones. En otros muchos casos, la forma de movilizar las propiedades del hipérico era quemarlo, ya fuese en la hoguera de la noche de San Juan o bien en la chimenea de tu casa, como sucedía en Bélgica, donde se lanzaba un brote al fuego cuando se buscaba protección ante los relámpagos. Curiosamente, o no, parece que la forma en que se empleaba esta planta en prácticas de exorcismo también preveía su quema. Esto puede deducirse de varios textos, por ejemplo, el de un religioso benedictino ilustrado del siglo XVI-XVII, Benito Fijó, que en su ensayo crítico titulado Demoníacos dice: las señas más falibles, o por decirlo mejor, las más despreciables, son aquellas que más acreditadas y practicadas se hallan entre los exorcistas. La primera consiste en ciertos sahumerios, los cuales dicen tienen la eficacia de molestar extrañamente a los demonios, y mediante esta molestia descubrirlos y también ahuyentarlos. Usan para estos sahumerios de la ruda, del hipericón, del cuerno de cabra, del estiércol humano, etc. Esto me hace pensar que el empleo del hipérico en técnicas de exorcismo proviene no del mundo de la medicina culta, sino de este fermento popular que atribuía a la planta poderes contra el mal y que ilustrados como Feijó critican sin piedad, no por tener nada contra el hipérico o la ruda en sí, sino porque la razón dicta que el demonio es espíritu puro e inmaterial, y por tanto las menudencias materiales no le afectan.
O, como dice Feijóo literalmente, ¿quién quita al demonio que estorbe la operación de los remedios que aplican contra ellas? Nadie, sino que sea un estúpido, me negará que puede estorbarla con 1000 medios diferentes. Con que si él quiere estarse, se estará, aunque los ahumen con 800.000 carros de hipericón y ruda. Podrá también apartar los zumos de hipericón, ruda, cuerno de cabra, etc., de las narices del paciente y conducirlos a los de los curanderos. Muy lógico. Pero incluso dejando a un lado estas protestas racionales y centrándonos en el dato de que se quemaba hipérico para ahuyentar al diablo, esto no nos sirve como demostración de su empleo como antidepresivo. ¿Por qué? Pues porque que nosotros sepamos, tales efectos se obtienen ingiriendo un extracto de la planta, no respirando los humos de su combustión, y mucho menos sentándose encima o llevándolo en el bolsillo. Ahora bien, puede que exista una conexión más intrigante y más recóndita entre el consumo de hipérico y los males asociados a la brujería, y que suele pasar muchísimo más desapercibida. El mes de marzo de 1582 llegaba a su fin cuando el magistrado local, Brian Darcy, se detuvo en el pueblecito de Walton, en la costa suroeste de Inglaterra. Eran semanas muy ajetreadas que se saldarían con la acusación por brujería de más de 11 personas en el distrito de St. Joseph. Varias de ellas serían ejecutadas, algo que era perfectamente legal bajo el acto contra conjuros, encantamientos y brujerías promulgado en 1563 por la reina Isabel I. Entre las acusadas estaba Joan Robinson, una granjera que fue llamada ante el magistrado el 25 de marzo para rendir cuentas de las acusaciones de nada más y nada menos que 8 convecinos suyos, convencidos de que Joan era responsable de un sinfín de calamidades que sobre todo habían afectado a animales domésticos locales. Terneros, vacas, caballos, ocas de cría o cerdos habían muerto poco después de que Joan sufriese algún contratiempo, por ejemplo, que alguien se negase a prestarle o a venderle algo que la mujer quería. Según el panfleto en el que se publicaron parte de los materiales recogidos por el magistrado, la susodicha Joan dijo haber ido a la casa de T. Royce para tomar prestado un filtro para la cerveza, que se le negó. Pero ella negó haber enviado espíritus o haber causado la muerte de su ternero o haber dañado a su oca de cría. También recordó que su marido fue a casa de W. Carter para adquirir una casa y un acre de terreno, pero negó haber enviado espíritus para hacer daño a ninguna de sus bestias o a su yegua, o haber causado el ahogamiento de ninguna de sus vacas. También dijo que fue a comprar un cerdo a Alice Walter, pero negó haber enviado espíritus para matar a sus cerdos y en general negó todas las otras cuestiones en su contra. Vacas que mueren ahogadas, cerdas que arramblan contra sus cerditos como locas o que directamente estiran la pata, caballos que actúan de forma extraña y sucesos parecidos. Joan Robinson no fue, que sepamos, ejecutada ni siquiera procesada por brujería exactamente, y nadie hizo la menor mención al hipérico durante los procesos de St. Joseph. Y entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Muy fácil. Porque según una investigadora que se ha dedicado a analizar cientos de casos de brujería en la Inglaterra Tudor y Estuardo, algunos de los síntomas del ganado enfermo, que los compaisanos de Joan, por ejemplo, atribuyeron a sus malas artes, concuerdan con los efectos de consumir determinadas hierbas que les resultan tóxicas. Y entre estas tenemos al hipérico, cargadito de hipericina. Al parecer, el consumo de hipericina, que no se degrada además con el secado de la planta, hace que los animales afectados se comporten de forma extraña, como si enloquecieran, corriendo por el prado de acá para allá y llegando a lanzarse al agua sin motivo aparente. Siguen pérdida de conciencia, a veces convulsiones y por último la muerte, según la dosis, imagino. Su consumo también puede producir abortos, así como una disminución de la producción de leche en el ganado. Sabemos además que varios animales domésticos, vacas, caballos, ovejas, sobre todo si tienen el pelo blanco o claro, pueden desarrollar, esto ya nos lo podíamos suponer, reacciones de fotosensibilidad tras el consumo de hipérico, que esta es una observación que nos consta al menos desde 1759. Porque cuando intentamos vincular las acusaciones de brujería al consumo de alguna planta de bioquímica interesante, solemos pensar única y exclusivamente en los seres humanos implicados, pero no en los animales, cuya muerte o enfermedad eran un motivo harto frecuente de tales acusaciones. Pero, ¿acaso la gente desconocía el efecto que consumir ciertas hierbas tendría sobre sus animales?
Pues podría ser que en parte sí y en parte no, porque al parecer durante aquellos siglos se produjeron numerosos cambios en el sistema agrícola de Inglaterra que llevaron a un cambio en la gestión de las tierras, a un mayor uso de fertilizantes, aumento del área de pasto, así como de un incremento en la cantidad de forraje necesario para mantener a una población en aumento. Y así, plantas tóxicas que en condiciones normales quizás no formarían parte de la dieta de un animal doméstico, o al menos no en grandes cantidades, pudieron terminar en el pesebre, en el plato de estos animales, sin que nadie prestase excesiva atención, hasta que, claro, se te muere la vaca o tu gorrina se vuelve loca, evidentemente. Y lo más lógico para la mentalidad de la época no era pensar que la culpa la tiene el forraje o el campo de Hipérico donde fue a pastar tu vaca, sino la vecina del pueblo, que te cae un poco mal, a la que no quisiste hacerle un favor la semana pasada y mira tú qué casualidad, al cabo de 2 días se te muere el ternero. ¡Ja! Culpable. Lo irónico de todo esto es que en Inglaterra existía también la creencia de que el hipérico protege de la brujería y los espíritus malintencionados. Y quizás te haya venido la duda. Si bien en seres humanos el consumo medicinal de hipérico se considera beneficioso, eso no quiere decir que no tenga también sus contraindicaciones. Por ejemplo, se desaconseja tomarlo en caso de embarazo o lactancia, algo que me cuadra si pienso en sus efectos potencialmente abortivos o disruptores de la producción de leche en el ganado. El extracto de hipérico, además, interfiere, lo sabemos muy bien, con el metabolismo de determinados fármacos, disminuyendo su disponibilidad. Y esto, en ciertos casos, puede acarrear consecuencias graves e incluso fatales. De ahí que sea esencial tener asesoramiento experto cuando se trata de afecciones serias como la depresión, incluso si tiras por la vía de las hierbitas, porque que sea natural no significa que sea inocuo, ni muchísimo menos. Y esto, con plantas como la mandrágora o el beleño, está muy claro que hay que tenerle respeto y que sus poderes las convierten en cualquier cosa menos inocentes e inocuas. Pero como el hipérico tiene propiedades medicinales buenas, podemos caer en la tentación de pensar que su uso está exento de contraindicaciones cuando no es así en absoluto. Pues Hipericum perforatum, hierba de brujas, espantador de demonios, es poderoso y las plantas poderosas rara vez son totalmente inocuas. Y hasta aquí nos ha traído la senda de hoy, algo más breve que las anteriores, ya lo sé, pero es que te la traigo puntualísima esta vez como regalo solsticial, así que espero que compense un poquitito. Me dejo en el tintero, eso sí, las menciones a Paracelso y a sus fantasmata, así como el papel del hipérico en rituales de magia amorosa, a menudo asociados al solsticio de verano, pero quería sacar esto antes de fiestas. También, si lo estás preguntando si existe el pericón, la palabra pericón en América, pasa a otra hierba que es Tagetes o Tagetes lúcida, pero de ella hablaremos en otra ocasión porque tiene una historia interesantísima. Muchísimas, muchísimas gracias por la paciencia y muchas gracias a todas las personas que dejaréis alguno de mis libros debajo del árbol estas Navidades, que me consta que sois más de uno, dado que pues, el libro Las plantas olvidadas ha vuelto a ser bestseller en Amazon o que me llegan preguntas un día sí, otro también, sobre cómo encargar la consolación de la clorofila, que es el último que ha germinado en la familia. Este año ha sido tan especial y bonito como complicado, y por eso les debo todo mi agradecimiento a mis frutos luminosos en Patreon, cuyo apoyo y cuya comprensión me animan cuando las energías flaquean. Gracias, gracias, gracias. Si te apetece ver de qué va la cosa, encuentras, ya lo sabes, toda la información en patreon.com/ainaserice. Nuestra siguiente invitada también es del Club de las Protectoras, probablemente la más famosa de todas ellas, a la que todo el mundo acude automáticamente cuando hay que protegerse de un ser maligno, que no necesariamente una bruja. Y es pero que tan fácil de adivinar, de hecho que tendré que ir con cuidado para no resultar demasiado obvia con las pistas. La primera es azufre, la segunda, cabeza y la tercera, subterráneo.
Ya sabes que si por un casual o por arte de magia brujeril se te ocurre, sabes de qué plan te estoy hablando, ya sabes que puedes contármelo directamente en un comentario en el podcast, por correo electrónico, en redes sociales, Instagram, donde me encuentras como Aina Serice, señales de humo, telepatía, carta normal y corriente. Ya sabes que estaré encantadísima de recibir cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo. Y enhorabuena esta vez a Carmen, a Manu, a Andrea, a Celia y a Gonzalo, que habéis adivinado que esta vez la cosa iba de Hipérico. A ver si el año que viene realmente hago las chapas de vegetodetectives vegetófilos y os las puedo dejar debajo del árbol de Navidad las próximas fiestas. Y dicho esto, ahora sí, no me queda más que dar las gracias al Hipérico de Rojos y Protectores Poderes, agradecerte muchísimo a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.